Hola amigas y amigos, bienvenidos a los Duchos Económicos. Es un verdadero placer compartir con ustedes una vez más este espacio en el cual tratamos temas económicos, sociales, ambientales, políticos. El tema de hoy hace referencia a un concepto que es muchas veces debatido a nivel de coyuntura, malentendido también, como es el déficit fiscal y cómo afecta este concepto a los consumos de los hogares, a las familias, etcétera. Para lo cual tenemos el enorme gusto de contar con el economista Diego Olmedo, un inversionista experto en análisis económicos. Bienvenido, estimado Diego. Juan Carlos, igualmente gracias por la invitación. Un saludo a toda su prestigiosa audiencia y esperemos que esta conversación sea de gran provecho para todos quienes participan de su portal. Muchas gracias, estimado Diego. Vamos a comenzar un poco revisando ciertos conceptos sumamente breves, como son los cuales los ingresos, los gastos. Los ingresos están conformados por ingresos permanentes, no permanentes. Los permanentes hacen referencia a los ingresos por tributos, por tasas, contribuciones, mientras que los ingresos no permanentes son aquellos que son de manera percibidos de manera temporal, excepcional o extraordinaria, como son los ingresos petroleros, recuperación de inversiones, entre otros. Mientras tanto, los gastos también tienen esta misma división y corresponden a los conceptos como sueldos y salarios de las distintas ministerios, compra de bienes y servicios, intereses de la deuda pública, transferencias como por ejemplo a la seguridad social, a los gobiernos autónomos descentralizados y a transferencias sociales, ¿no? Que son básicamente los bonos. Mientras que los gastos no permanentes corresponde a la obra pública, transferencias de capital e inversión. Cuando los gastos son mayores a los ingresos, se conoce como déficit global, que al descontar los intereses vendría a ser, ¿no es cierto?, el déficit primario o más conocido como el déficit fiscal. Este rubro tiene que ser cubierto con nueva deuda y forma parte de las necesidades de financiamiento de un país. Es decir, al mencionar este concepto, es importante tomar en cuenta el factor político, es decir, cuál es el rol del Estado en la economía y en base a esto se va generando una planificación de gasto, planificación de reformas tributarias, modificación de contratos petroleros, etcétera. Estimado Diego, ¿cómo puede afectar el déficit fiscal a los hogares? Bueno, usted acaba de hacer una reseña bastante valiosa sobre cómo se componen el presupuesto general del Estado. Simplemente me permitiría complementar que durante el transcurso del año se realizan dos estadios antes de la presentación final del presupuesto general del Estado y comprende el desarrollo de la proforma presupuestaria que después termina siendo aprobada por la Asamblea Nacional y se convierte prácticamente en el presupuesto general del año corriente. Entonces, con ese antecedente, quisiera permitirme explicar cuáles serían los impactos que tiene esto para los hogares ecuatorianos. Tomar en cuenta que en los gastos corrientes hay una cuenta que se llama sueldos y salarios. Principalmente es para pagar a todo el aparataje público estatal que comprenden ministerios, comprenden instituciones públicas y desde ahí hay un gran contingente que aporta al consumo y que mueve, lógicamente, el PIB. Entonces, cuando este rubro se cuantifica y se magnifica dentro del presupuesto general del Estado, ya se puede ver tranquilamente cómo va a desarrollarse esta variable del consumo privado de los hogares, puesto que es el ingreso de todas aquellas familias, personas, individuos que forman parte del sector público. Hay un segundo rubro que es importante, que es justamente las compras de bienes y servicios públicos y que bien ahí se mueve mucho del dinero que se utiliza para los proveedores del sector público. Aquí también hay un gran contingente porque ese dinero también se traslada a las familias, a los individuos
que están dentro están debidamente calificados como proveedores del, del aparataje estatal. Y también, sin dejarle de lado, hay un tercer componente, una tercera cuenta, que es la inversión pública y que también sirve como motor, como señal para las inversiones privadas. Y lógicamente también hay un componente fuerte, una señal para los inversionistas y las empresas internacionales que quieren aterrizar sus dineros en el Ecuador. Y una cuarta cuenta que también valdría la pena topar, que es justamente la que usted menciona, que son las transferencias sociales, que eso se traduce en los bonos, que bueno, son valores que para una familia, un individuo, no son de gran cantidad, pero que ayudan a mover el consumo también, puesto que estas familias se van a los supermercados, a las estaciones de servicio y hacen sus compras de bienes y servicios. Entonces, cuando el presupuesto general del Estado tiene todos estos componentes, estos actores que inciden directa o indirectamente, pues claro, sin duda alguna, va a haber una afectación en mayor o menor medida. Porque si es que estamos tomando en cuenta que los gastos corrientes son permanentes, hay un gran componente de consumo que se va a mover. La variable que lastimosamente el Ecuador no ha podido dinamizar ha sido justamente la inversión pública. Desde aproximadamente el 2015, ya la inversión pública viene cayendo de forma importante, pero se superpone con la inversión privada. Eso es otro cuento. Pero la pública evidentemente no ha podido moverse. El déficit fiscal o la prioridad al déficit fiscal ha hecho que la inversión pública no tenga el mismo dinamismo de antes y que lógicamente no sea un multiplicador de la economía. Entonces ahí podemos ver un poquito como primer paso dónde están las variables que normalmente los hacedores de política, en este caso el Ministerio de Economía y su actor principal, que es el Ministro de Economía, pueden comenzar a mover para el buen funcionamiento de la actividad económica en el país. Muchas gracias, estimado Diego, por su comentario y análisis respecto a esta temática. Usted lo mencionó, el Estado, el gasto, el presupuesto general del Estado está estrechamente vinculado con la actividad económica. Si bien es cierto, la pospandemia exige un rol estatal eficiente, fuerte, que prime la calidad de gasto público, ¿qué Estado necesitamos, estimado Diego, bajo este contexto de que salimos de la mayor crisis económica que vivió el Ecuador y que, si bien es cierto, existen demandas legítimas sociales, esto puede condicionar al desempeño sostenible de las finanzas públicas? Bueno, tomemos el ejemplo claro de lo que pasa en lo micro hasta lo que puede pasar como una de las mejores prácticas que yo he visto en manejo presupuestario a nivel mundial. Y básicamente todo parte de una variable que dispara el buen manejo del presupuesto y que son los ingresos. Usted también ya lo acabó de mencionar. Tenemos nosotros un componente grande que son los ingresos tributarios, principalmente por IVA, por fuente, es decir, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de capitales, aranceles. Entonces, aquí hay una conjugación de ingresos que tiene que ser debidamente planificado y programado. Tenemos también la coyuntura del precio del petróleo que ayuda a que se haga más grande la cuenta por ingresos petroleros. Estamos hablando que para el Ecuador eso representa alrededor de 26.000 millones de dólares y que de manejarse bien y si es que hay una actividad económica en crecimiento y hay una coyuntura en el precio del petróleo, como se está esperando en este momento, los ingresos pueden subir. Entonces, eso da un margen de maniobra para ver en qué se puede más gastar, en qué se puede invertir, en qué se puede transferir, a qué se puede destinar los recursos que van a venir. Entonces, importante, como digo, tomemos el caso de una casa. Ya sabemos en un hogar, ya sabemos qué ingresos van a registrarse mes a mes
al año. Entonces uno ya puede hacerse una idea de qué tiene que priorizar. Y esto es lo que falta en este país. Prioridad es definir muy bien a través de acuerdos, consensos, que es lo que lastimosamente no hemos podido lograr como país, a dónde destinamos esos recursos para tratar de ayudar a las familias vulnerables, priorizar la educación, fortalecer la salud, fortalecer la seguridad y lo que quede, podemos comenzar a mover la inversión pública. Ahora bien, si vienen diferentes actores políticos, sociales y económicos y cada uno con sus diferentes intereses que pueden ser legítimos, ahí realmente no habrá presupuesto que pueda aguantar. Entonces, ahí lógicamente tenemos ya los escalabros fiscales y hemos podido observar que a lo largo de los últimos años hemos tenido tranquilamente déficits fiscales de 8.000, 10.000 millones de dólares, que eso se vuelve bastante complicado y comunica no solamente a los diferentes sectores y no solamente a los actores económicos, sino también a los mercados financieros internacionales que el Ecuador está desordenado en sus finanzas públicas. Entonces yo creo que aquí es importante entender y traducir esto un poco a lo que pasa en cada uno de nuestros hogares y también ver, por ejemplo, lo que acabé de mencionar, es una de las mejores prácticas que yo he visto en manejo presupuestario, que es Portugal. Y se llama el presupuesto de la sardina, dado que los amigos portugueses tienen una clara, un crecimiento muy grande en sus exportaciones basado en la sardina. Toman ese ejemplo como lúdico, pero me parece muy valioso. ¿Qué es lo que pasa en Portugal? Bueno, básicamente se puso como prioridad la responsabilidad fiscal por un periodo de tiempo. Es decir, el país contribuyó positivamente al acuerdo. Dijeron, vamos a demorarnos 4, 5 años para poder tener unas finanzas públicas saneadas, pagarle al FMI y a pagar a todos nuestros acreedores para que el presupuesto general del Estado en el sexto año ya pueda marcar otra pauta, es decir, marcarnos hacia la inversión pública. Y lógicamente lo han logrado. El ministro ha comunicado exitosamente la planificación de sus finanzas y lo han logrado. Creo que eso es meritorio, porque no hay que ser un país ni europeo, ni americano, ni asiático, no hay que llamarse un tigre, no hay que ser una economía de austeridad, simplemente tener la visión, la planificación y la programación clara de lo que se quiere a nivel de finanzas públicas y el país, estando de acuerdo a través de sus actores políticos y sociales, y lógicamente se ven unos resultados formidables. Ahora Portugal creo que es de los poquísimos países a nivel mundial que realmente tiene saneada sus finanzas y creo que esto nos tiene que dejar como ejemplo que sí es posible salir de los tan desdichados déficits fiscales y se puede hacer una economía propositiva basado en el crecimiento de las finanzas. Gracias por su análisis, estimado Diego. Si bien es cierto, el ejercicio presupuestario está condicionado a la ejecución de la política pública del gobierno de turno. Las preferencias de gasto público de la población condicionan los resultados electorales, en donde los sistemas tributarios inciden también en cuál va a ser el desempeño y cuál va a ser la forma de financiamiento del gasto público. Si va a ser vía mayor impuestos, mejor impuestos, endeudamiento público. Y usted mencionó un tema muy importante que son los consensos mínimos, los acuerdos entre diversos actores de la sociedad. ¿Cómo desde el sector privado se puede contribuir a generar estos consensos con el gobierno? Que si bien es cierto, el gobierno tiene la herramienta que es la política fiscal y que también tiene un rol importante como facilitador, facilitador en los negocios, en reducción de tramitología, reducción de tiempo de entrega de ciertos pagos a proveedores, etcétera. Bueno, a ver, en la parte privada, lastimosamente hemos tenido la experiencia de que quien termina comandando y liderando la inversión privada es el sector público. Lo hemos visto. Pasó en el primer boom petrolero y volvió a pasar en el segundo boom petrolero. Lastimosamente, el sector privado es muy dependiente
de lo que pase con las finanzas públicas. Si sabemos que va a haber inyección de dinero por parte del Estado, por parte de las instituciones públicas, si va a haber inversión, si va a haber destino de recursos de infraestructura, la inversión privada se mueve. Cosa que yo no estoy muy de acuerdo, es, es un fenómeno que pasa aquí en el país y que seguramente se lo ha visto también replicado en otros países de la región, pero particularmente en el Ecuador pasa eso. Entonces, el sector privado necesita de las señales del sector público para comenzar a dinamizar el dinero, a comenzar a mover recursos. Entonces, si vemos que hay un presupuesto que está equilibrado, que no tiene un déficit fiscal fuerte, que esos déficits no son sostenidos, que no va a estar apalancado para el gasto corriente, sino para la inversión, que hay un movimiento justo de las transferencias sociales, porque al sector público igualmente nos parece legítimo el que se destinen recursos para los bonos, para la educación, para la salud, para la seguridad. Si sabemos que va a haber cumplimiento en los pagos y en los acuerdos que se hagan a los compromisos dentro de la venta y compra de bienes y servicios públicos, si sabemos que hay ese incentivo a las alianzas público-privadas, por supuesto que el sector privado puede comenzar a destinar recursos. Y es más, me atrevería a pensar que eso es una señal clara de que el país no va a entrar en otra etapa de recaudación tributaria, nuevas reformas y planes tributarios para tratar de recaudar más dinero y ayudar a solventar los pagos corrientes, que normalmente eso ha venido pasando. Esto, como digo, son señales claras que motivan e incentivan la inversión privada. Ahora, estaremos hablando ojalá en algún momento se pueda dar lo contrario, que el sector privado comience a tener ecosistemas de emprendimiento, de negocios corporativos, en los que se una la inversión privada, la inversión pública, y comience a trabajarse de una forma mucho más dinámica. Todavía el país no ha llegado a ese estadio, pero creo que las empresas, familias, individuos, actualmente en el Ecuador son motivados por las señales que envía el Estado, lo hace a través de su presupuesto y creo que en este momento, para el próximo año, veo con relativo optimismo que al haber tenido ingresos mayores y tener un déficit bastante manejable, mucho más manejable de lo que se manejaba en los años anteriores, creo que esos son señales positivas para el sector privado en cuanto a poder invertir recursos localmente. Y qué mejor si eso también se traduce en traer dinero de los actores privados que tienen depositados en el exterior. Eso sería magnífico y eso sería la misión que tiene en cuestión de finanzas el sector público. Excelente, Diego, muchas gracias por su análisis y acompañarnos en los duchos económicos y analizar el vínculo entre la combinación de ingresos y gastos del presupuesto general del Estado con los hogares, el consumo, cómo se estructura el presupuesto general del Estado y cómo incide en las familias. Por favor, estimado Diego, una conclusión breve y un saludo al mundo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, el país está atravesando una coyuntura interna y externa muy importante. Estamos viendo claros ejemplos, por ejemplo, Inglaterra, que están tratando de hacer política contracíclica y procíclica. Y estamos viendo que las monedas están afectando poderosamente como no se habían afectado en estos últimos 20 años. El mezclar políticas fiscales y que eso se traduzca a los presupuestos general del Estado sin una coherencia, sin ser consecuentes, sin estar apegados a una estrategia, tiene completas repercusiones y negativas a los hogares, a las empresas, a la economía en general. Entonces, la conclusión a la que llego es que tenemos que ser muy estratégicos, muy inteligentes, muy cuidadosos sobre las políticas que vayan a realizarse, no solamente este año, sino los próximos 3 años que todavía tiene el gobierno vigente. Entonces, creo que el manejar ya un presupuesto con ingresos mayores,
el tener igualmente la coyuntura del petróleo, tener igualmente, tratar de reactivar la economía de forma positiva y tratar de manejar los acuerdos o las renegociaciones de deuda van a ser muy importantes para que toda la economía el próximo año pueda entrar en una etapa de crecimiento que sería igual o mejor a la de este año. Muchas gracias, Diego, por la presencia en los Duchos Económicos. No se olviden cada martes y jueves a las 7 de la noche por la página de Facebook y de YouTube del Colegio de Economistas de Pichincha. Muchas gracias. Igualmente, Juan Carlos, un saludo, gracias por la invitación.